Hola a todos y bienvenidos a una nueva lección de este curso sobre los activos fijos en Business Central. En esta ocasión vamos a repasar una de las piezas más importantes del módulo, que sería el libro de amortización. Bien, si en vídeos anteriores dijimos que el grupo contable era el puente a la contabilidad, el libro de amortización sería el cerebro del módulo, ya que a través de los libros de amortización se definen todas las reglas del juego para la vida de un activo, no solo cuánto se amortiza, sino cómo, cuándo y qué implicaciones tiene. Este sería el primer paso obligatorio que debemos configurar si queremos amortizar activos utilizando este módulo, ya que su función principal sería establecer las condiciones bajo las cuales se gestionará la valoración de nuestros activos en el sistema. Antes de empezar a repasar la configuración de los libros de amortización, la primera pregunta que debemos contestar es: ¿por qué hablamos de libros en plural? Bien, la respuesta viene dada por la flexibilidad contable y fiscal que nos ofrece este módulo, ya que Business Central nos permite tener diferentes realidades para un mismo activo al mismo tiempo. Y estas realidades se definen a través de los diferentes libros de amortización que pueda tener un determinado activo fijo. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que hemos adquirido un ordenador y detectamos que, dadas las normas de valoración, contablemente debemos amortizarlo de forma lineal a 4 años. Pero en términos fiscales nos interesa amortizarlo de forma acelerada en 2 años. Y aquí es donde hacen su magia los libros de amortización, permitiéndonos gestionar ambas vidas útiles sin que interfieran entre sí. ¿Vale? Es importante recalcar que todo activo que creemos debe tener al menos un libro de amortización asignado para poder funcionar. Tener múltiples libros de amortización vendría definido por las necesidades específicas que tuviera nuestra empresa en términos de valoración del inmovilizado. Vale, dicho esto, vamos a meternos ya en el lío y vamos a irnos a los libros de amortización, ¿vale? Podemos buscarlo a través del buscador, escribiendo libros de amortización o utilizando el acceso directo que tenemos aquí mismo en la pantalla de configuración de activos fijos, ¿vale? Como veréis, aquí en esta pantalla vamos a encontrar todas las opciones que tenemos a nivel de configuración del módulo, ¿vale? Por tanto, podemos hacer toda la configuración sin tener que salir en ningún momento de esta pestaña de configuración de activos fijos. Dicho esto, vamos a abrir una ficha de uno de los libros de amortización y vamos a analizar la primera pestaña, ¿vale? Vamos a empezar por la pestaña general, que es la que, como veréis, es la que tiene más información. Empezamos con los campos más sencillos, que es el campo de código y el campo de descripción, que nos darán un identificador único y una descripción clara de la finalidad de este libro de amortización. Y a continuación sí que ya nos meteremos en los campos más importantes, ¿vale? Bien, el primer campo que vemos aquí es el método de cálculo venta baja. Si recuerdas, en el vídeo que hicimos sobre los grupos contables, os comentaba que teníamos que definir cuentas contables para cuándo se utilizara el método neto y para cuándo se utilizara el método bruto. Bien, pues es aquí donde se decide cuál de los dos métodos vamos a utilizar. El neto es el más común, ya que registra la ganancia o la pérdida en una sola cuenta. Esto no os preocupéis porque cuando vayamos a la parte de ejercicios prácticos lo vais a ver con mayor claridad, ¿vale? Y luego tendríamos el método bruto, que utiliza cuentas separadas para el importe de la venta y el valor contable, dando evidentemente mayor detalle al asiento contable. Como recomendación, vamos a asegurarnos de que realmente cuando hagamos uno de estos ejercicios, las cuentas que utiliza el sistema son realmente las que rellenamos en los grupos contables y que son realmente las que queremos utilizar. Por eso, antes de empezar a registrar operaciones, lo suyo es que hagamos un testeado de los diferentes tipos de operaciones y movimientos que vamos a realizar en los activos fijos para confirmar que nuestra configuración es correcta de acuerdo a nuestra contabilidad, ¿vale? Pero esto lo veremos en los casos prácticos. Bien, el siguiente campo con el que nos encontramos es este campo que pone que si queremos restar un descuento en la factura de compra. Bueno, el descuento en la factura de compra. ¿Esto qué significa? Si nosotros marcamos este campo, cuando compremos un activo y el proveedor nos haga un descuento, este descuento reduce el coste de adquisición del activo.
¿vale? Y si no lo marcamos, pues el coste del activo será el precio total y el descuento irá a una cuenta separada. ¿Vale? Si tuviéramos que analizar un ejemplo, vamos a suponer que compramos un ordenador de 1.000 € y el proveedor nos hace un descuento de 200. Bien, si activamos este parámetro, lo que va a hacer el sistema es que va a decir 1.000 menos 200 igual a 800, por tanto, mi activo fijo vale 800 €, ¿vale? Lo valoro por 800. Sin embargo, si no lo activo, el sistema lo que hará es mi activo fijo está valorado por 1.000 € y estos 200 € que me ha descontado el proveedor lo voy a llevar a una cuenta diferente de gastos o ingresos, depende del criterio que queramos utilizar, ¿vale? Pero esta sería la principal diferencia. Si queremos que nuestro activo incluya, descuente el descuento, valga la redundancia, o que el descuento lo lleve a una cuenta aparte porque yo quiero mi activo valorado al coste original que me dio el proveedor. Yo no sé si esto hasta qué punto es legal, porque creo que, bueno, legal o que esté realmente dentro de la normativa, ¿vale? Pero que sepáis que tenéis esta opción, ¿vale? De si queremos valorar los activos utilizando un método u otro, ¿vale? Evidentemente, antes de hacerlo, aseguraros que a nivel fiscal, a nivel contable, con vuestros asesores, pues no hay ningún problema en utilizar este criterio, ¿vale? Luego tendríamos el campo de permitir cambios en los campos de amortización, ¿vale? Esto es un campo que es bastante importante. Es decir, si lo activamos, podremos cambiar cosas como la vida útil, el método de amortización de un activo, incluso después de haber registrado ya movimientos, ¿vale? Si no lo marcamos, en cuanto se registre la primera amortización, estos campos quedarán bloqueados, ¿vale? Aquí queda a vuestro criterio decidir si una vez que se ha tomado la decisión de amortizar un activo utilizando un método determinado, un rango, bueno, unos años o una fecha final determinada, si una vez que yo he registrado el primer movimiento, voy a permitir que el usuario lo cambie, ¿vale? Yo por defecto lo dejo marcado siempre en no, pero que sepáis que aquí tenéis un parámetro que os permitirá modificar esta información en el caso de que la empresa detecte que lo necesita realmente, ¿vale? Bien, el siguiente campo sería el de permitir amortización inferior a cero. Bien, esto normalmente un activo se amortiza hasta que su valor contable final sea cero, es decir, que tenga un valor residual, ¿vale? Porque yo puedo decir que yo un activo lo puedo amortizar al 100% o tener un valor residual o un valor de rescate, depende cómo le llaméis, que es el que va a marcar el fin de la vida útil de mi activo. Bien, si marcamos este parámetro, lo que estamos haciendo es permitir que el cálculo de la amortización siga aplicándose, generando un valor en libros negativo, que insisto, también es otra opción poco común, porque quiero tener un activo valorado en negativo, pero que sepáis que la opción existe. Yo por defecto lo configuro que no esté activo, pero que sepáis que, como mismo os decía en el campo anterior, la opción existe. Depende de si la queréis utilizar o no. Bien, nuestro siguiente campo es este que pone activos fijos, utiliza test de movimiento. Este campo para mí es un seguro de vida, ya que si lo marcamos, Business Central activa una serie de validaciones lógicas, ¿vale? Que nos van a asegurar que estamos registrando algo con consistencia, ¿vale? Por ejemplo, si activamos este parámetro, ¿qué hará el sistema? Pues verificará que la adquisición sea el primer movimiento que registremos, verifica que la venta baja sea el último movimiento que tenga un activo fijo, verifica también que los saldos, ya sean de coste, valor contable, etcétera, sean deudores y que la amortización acumulada sea acreedora. Mi recomendación en este caso es que para mí es un campo fundamental, por tanto yo siempre lo dejaría marcado, ya que nos ahorrará muchísimos dolores de cabeza en el futuro, ¿vale? Bien, el siguiente campo es si queremos permitir ajustes en valores. Bien, esto lo que hace es que activa la funcionalidad de revalorización general de activos y es útil para la contabilidad de costes avanzada.
pero para un libro financiero principal. Normalmente se dejaría desactivado, es decir, permitir ajuste de valores eh, lo dejaría marcado en un libro de amortización que no esté integrado con la contabilidad, ¿vale? El libro principal, el que está integrado, yo aquí sí que lo dejaría desmarcado, ¿vale? Luego, siguiente, tenemos otro campo que si queremos usar fechas de registro de contabilidad y activos fijos comunes, bien, este campo también es otro ayudante que tenemos en el sistema, ya que si lo marcamos, cuando introducimos una fecha en el diario, por ejemplo, la fecha de registro, el sistema copia exactamente la misma fecha en el campo de fecha de activos fijos, ¿vale? Por lo tanto, los registros que yo tenga a nivel de movimientos de activos fijos tendrán la misma fecha que los movimientos que yo tenga en mi contabilidad, ¿vale? Normalmente es el valor que vamos a utilizar siempre, pero activando esto tendremos la opción de que el sistema nos lo proponga siempre por defecto, ¿vale? Sin tener que nosotros ir a introducirlo manualmente. Y ahora pasamos a la pestaña de integración, que es sin duda la pestaña más crítica de todas y con la cual tenemos que tener más cuidado, ya que aquí es donde le decimos a este libro de amortización, a este libro en concreto, quiero que tus movimientos impacten en mi contabilidad general. Y aquí es donde viene la regla de oro de los activos fijos en Business Central, ya que solo podemos tener un libro de amortización integrado con la contabilidad para un mismo activo, ¿vale? Si intentamos registrar dos, por ejemplo, el libro contable y el libro fiscal, estaríamos duplicando los costes y la amortización en tu balance estaría duplicada, lo cual sería un desastre. Bien, entonces, esta pestaña únicamente la marcaremos para nuestro libro de amortización principal y el resto de libros pues no tendrán integración contable, ¿vale? Para evitar duplicidades, etcétera, etcétera, ¿vale? Normalmente solo el libro contable o financiero tendrá estas casillas marcadas, ¿vale? Como os decía, los libros fiscales, los que sean de simulación o por temas de costes, esto quedará desmarcado. ¿Qué casillas marcamos? Bien, pues todas las que quieras que generen un asiento contable en tu contabilidad, ¿vale? Coste de adquisición, pues sí. Amortización, también. Venta y baja, por supuesto. Y así cada una de las opciones que tenemos, ¿vale? ¿Y qué impacto tiene esto? Bien, si un libro de amortización está integrado, para registrar algo en él como la amortización, deberemos utilizar el Diario General de Activos Fijos, ¿vale? Si un libro de amortización no está integrado, como por ejemplo en nuestro caso el fiscal, tendríamos que utilizar el Diario de Activos Fijos. Vamos, el que no tiene general, ¿vale? Ya que son dos diarios distintos para dos propósitos distintos. Repito, cuando tenemos un libro que está integrado con la contabilidad y queremos realizar algún tipo de ajuste o movimiento sobre un activo fijo que utilice este libro de amortización, entonces deberemos utilizar el Diario General de Activos Fijos. Si el libro no está integrado, utilizaremos el Diario de Activos Fijos, ¿vale? Y esta es la principal diferencia entre estos dos diarios. Lo digo porque en más de una ocasión vais a intentar hacer un registro en el diario de activos fijos de un libro de amortización que está integrado con la contabilidad y el sistema os va a dar error, ¿vale? Y es porque no estamos utilizando el diario, perdón, correcto. Bien, la siguiente pestaña sería la pestaña de duplicación, que actuaría como un ahorrador de tiempo, ¿vale? Ya que lo que haría pues es simplemente ahorrarnos trabajo, ya que lo que hace es que, vamos a imaginar que yo tengo mi libro contable que está integrado, ¿vale? Y tengo mi libro fiscal que no lo tengo integrado. Cuando yo compro un activo, la adquisición es la misma para ambos, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a registrar la factura dos veces? Una vez en el libro contable y una vez en el libro eh, fiscal. Pues no. Utilizando esta pestaña de duplicación, lo que estamos haciendo es que le decimos a Business Central, oye, cuando yo registre algo en el libro contable, cópialo automáticamente en el libro fiscal, ¿vale?
De esta forma nos ahorramos el tener que hacer diferentes asientos para diferentes libros de amortización, ¿vale? Por tanto, para mí, si vamos a trabajar con diferentes libros de amortización, para mí es un campo súper importante, ¿vale? Compone listas de duplicados, que sería el siguiente campo. Si lo activamos, significa que este libro, por ejemplo, el fiscal, es un destino al que le pueden copiar movimientos, ¿vale? Luego tendríamos activo fijo utiliza tipo de cambio en duplicación, que si los libros se manejan en divisas diferentes, en monedas diferentes, lo que podemos es pedirle al sistema que recalcule el importe a un tipo de cambio cuando yo duplique la información, ¿vale? Es un copiar y pegar automático que nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Y finalmente tendríamos la pestaña de notificación, que, que, a ver, en un escenario avanzado, la mayoría de las empresas no necesitarían tocar esto, ¿vale? Si recuerdas, en la contabilidad general ya existe un campo para la moneda adicional de notificación. Por ejemplo, si tu empresa está en euros, pero reporta a una empresa matriz en dólares. Bien, pues esta pestaña es un segundo nivel de reporte en moneda extranjera. El caso de uso es muy específico, ¿vale? No uses estas opciones si ya estás utilizando la moneda adicional de contabilidad con un tipo de cambio fijo, como el euro, como existía antes, ¿vale? Sí la usaría si necesito reportar en otra moneda adicional que tiene un tipo de campo variable. Si este no es tu caso, mi consejo es que esta pestaña ni la toques. Bueno, y así llegaríamos al final de este vídeo. Parece mucho, pero hemos configurado el cerebro o la médula central de nuestro módulo y ya estaríamos en condiciones de empezar a trabajar, ¿vale? Haciendo un pequeño resumen, hemos repasado la pestaña general, que hemos construido el puente a la contabilidad a través de la pestaña de integración, que hemos creado un atajo para ahorrar tiempo con la pestaña de duplicación y ahora que tenemos la configuración general, los grupos contables, los libros de amortización, por fin ya vamos a estar en condiciones de empezar con lo divertido. En el próximo vídeo vamos a estar creando nuestra primera ficha de activo fijo desde cero, ¿vale? Le vamos a asignar un libro de amortización, vamos a registrar una factura de compra, etcétera, ¿vale? Ya entraremos en la parte más divertida del módulo y vamos a dejar un poquito la parte teórica. Bien, si este vídeo te ha aclarado las ideas, te agradecería mucho un me gusta y que te suscribas. Y por supuesto, como siempre te digo, déjame un comentario con cualquier duda que tengas. Y nos vemos en el siguiente. Venga, adiós.